Hola amigos, hoy es miércoles 27 de enero. Estamos iniciando eh, en la noche ya, estamos empezando el día jueves 28 de enero. Celebración del Tu B'Shevat, Año Nuevo Judío eh, del árbol. Simpático. El calendario judío tiene cuatro Rosh Hashanah, y justamente el jueves 28 de enero se celebra este año nuevo judío. Eh, Hace parte de la tradición y la cultura judía, no es parte, digamos, de la cultura bíblica, pero de todas maneras es un tiempo interesante para revisar eh, en los diferentes calendarios eh, qué está ¿qué podemos inquirir de la palabra en relación a todo esto? Herramientas de gestión eh, espiritual, como les decía, jueves 28 de enero, el Tu B'Shevat, dice en el Salmo 1, que en el versículo 3, que seremos como árboles plantados junto a surcos de riego, a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, no se marchita, y de que todo lo que hace o hacemos prosperará. Este Salmo 1 es bien conocido, Salmo bien conocido y aplica dependiendo de tu perspectiva. Si eres amigo de la naturaleza eh, y ves a la naturaleza con buenos ojos, como buen amigo de la naturaleza, aplica para ti. Si como algunas creencias religiosas o de convicciones crees que tu vida es semejante a la de un árbol, pues aplica también. Pero para los que creen en la multidimensionalidad de la gloria de Dios reflejada en ti, ya que Yeshua, Yamashia, Jesús, es el árbol de la vida, y de que tú eres un árbol en el huerto de Jehová, y tú te consideras un árbol, entonces esta palabra también aplica para ti. Eres como un árbol plantado junto a corrientes de agua, junto a surcos de riego, y el fruto tiene que ver con el tiempo. Y por eso quería examinar hoy en la celebración de este Tu B'Shevat algo que es una herramienta de gestión, que es el hacha. Esta herramienta de gestión espiritual, que es el hacha, está manejada por el hachero. Ahorita vamos a ver quién es el hachero. Es un mango de madera, una cabeza de metal, de hierro. Dice Mateo 3:10, en la versión Biblia textual, versión 4, dice, ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, de modo que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esto no aplica solamente para el ámbito vegetal, que sea una palabra que le tengamos que declarar, oiga, como enseñar o como predicar a los árboles. No aplica solamente para ellos, sino para todos aquellos que adoptamos y creemos que somos árboles plantados en el huerto de Jehová. Juan el Bautista habla de frutos dignos de arrepentimiento. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Él está trayendo un mensaje evangelístico para que las personas corrijan su manera de actuar, como dice la leche espiritual en Hebreos 6, arrepentimiento de obras muertas. Tantas cosas que hacemos que creemos que tienen que ver con cosas buenas, pero no es lo que Dios ha mandado. Frutos dignos de arrepentimiento. Y dice en el versículo 9 de Lucas 3, el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Ahora, este era un mensaje que no era solamente de Juan el Bautista para el mundo vegetal.
Ahí tenía tres grupos de auditorios. Tenía primero la población, versículo 11, le dice a la población en general un mensaje de misericordia que tiene que ver con el vestir y con el dar de comer a la gente. Dice, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene comida, haga lo mismo. O sea, temas de amor y misericordia, principalmente misericordia por los demás, por el prójimo. También da un mensaje para los cobradores de impuestos, las autoridades tributarias. Les dice en el versículo 13, no exijan más, no exijan más. Estamos en un año de pandemia y de crisis global, donde los recursos no alcanzan y los gobiernos se inventan, las autoridades tributarias se inventan cómo cobrar más impuestos y cómo a los nuevos emprendedores tratan de quitarles movimiento, haciendo que sean las empresas inviables antes de nacer y antes de consolidarse. Y estoy hablando en términos generales. Pero también a las autoridades militares les dice Juan el Bautista en el versículo 14, no extorsionen, no denuncien falsamente a nadie. Últimamente se ha puesto de moda que los gobiernos ponen la carga sobre la población, como que el derecho es, demuéstranos lo contrario. O sea, ¿por qué ese abuso sobre la población? ¿Por qué el ciudadano tiene que demostrar lo contrario en regímenes que se levantan con un autoritarismo sobre sus ciudadanos? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y no aplica solamente para comunidades religiosas. Aquí le está hablando a la población en general, a las autoridades de impuestos y le está hablando a las autoridades militares. Ahora, todos se conocen no solamente por sus intenciones ni por sus talentos potenciales, sino por los resultados. Estamos en una sociedad de resultados. Versículo 17 de Mateo 7 dice, todo árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos, ¿sí? Y lo contrario también. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. O sea, los resultados dependen de quién, dependen de la naturaleza, de la esencia de lo que hay. Ahora, hay un juicio y es el que no da buen fruto debe ser cortado y echado al fuego. ¿Por quién? Por el que maneja el hacha, en este caso Elohim, nuestro Padre Celestial. Por sus frutos los reconoceremos. Ya no valen solamente las intenciones, sino los frutos. Cada don, cada ministerio debe ser reconocido por sus frutos. No solamente por la investidura del don del ministerio, por el llamamiento del don del ministerio, sino por los frutos. Llevamos 2 décadas hablando en la reforma ministerial de apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Después de 2 décadas de estar en este tema de reforma, ya no es a qué fuiste llamado, sino muéstrame tus frutos para yo saber qué ministerio tienes. No es el tema, pero es bueno precisar en eso. Tiempo de perdonar daños accidentales. Dentro de las leyes que estableció Elohim al pueblo de Israel en Deuteronomio 19:5, se presentan accidentes, tales como cortar leña, y donde se está cortando entre varios compañeros, porque hay que leñar o cortar tal vez ramas secas o partir ramas secas para poder utilizar la leña para cocinar. Es elemental que muchas comunidades durante mucho tiempo usaron, todavía se usa de hecho en comunidades rurales,
la leña para cocinar, y a quien no le gusta algo hecho en leña, ¿no? Hoy en día. Eh, pero se puede desprender la cabeza del hacha y accidentar y matar a alguien. Se establecían en ese tiempo ciudades refugio, donde el que hacía ese daño por equivocación, por error, guardara su vida para aquellos que quisieran justicia, yéndose a vivir a una ciudad de refugio. Pero es un tiempo de perdonar los daños accidentales, cosas que nos han afectado porque otros nos han dañado en este tiempo. Es tiempo de olvidar eso, de perdonar. Tal vez si la persona, el que nos hizo el daño es un ser abusivo, pues simplemente establecer límites y alejarnos de nuestras vidas, pero nosotros perdonar esos daños que han hecho sobre nuestras vidas. Y en Deuteronomio capítulo 20, que habla los 20 versículos sobre la guerra, yo he venido haciéndole seguimiento y en el año 2001 era Deuteronomio 20, versículo 1, Deuteronomio, el año 10 era Deuteronomio 20:10, el año 2015 era Deuteronomio 20:15 y llega nomás hasta el 2020. Y en el 2020 se habla justamente de eso, del árbol que no es buen árbol frutal, y el año 2020 era un año para dar fruto de misericordia, para hacer frutos dignos de arrepentimiento, hacer misericordia con aquel que necesitara comida, como decía Juan el Bautista, y aquel que necesitara vestido, pero también era un año de hacer misericordia con las poblaciones desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de la legislación o de las leyes o de la imposición de las leyes. Las hachas representan el esfuerzo del hombre, el esfuerzo natural. En segundo libro de Reyes, capítulo 6, está el pasaje de la escuela de profetas. Los hijos de los profetas eran los estudiantes de la escuela de profetas que tenía Eliseo y necesitaban ampliar sus instalaciones, tal vez estaba creciendo, o tal vez necesitaban un mejor lugar, y fueron a cortar madera al bosque, pero yendo a cortar madera, a uno de ellos se les cayó el mango del hacha, o sea, la parte de hierro se le cayó al agua y se fue al fondo, y tal vez el agua era turbia o el fondo era, valga la redundancia, profundo, y dijo: ¡ay, Señor mío, era prestado! Se perdió el mango del hacha. Tanto esfuerzo, era prestado y se me pierde. Muchas cosas hemos hecho que se han ido al fondo de las aguas por X y Z, circunstancias naturales, espirituales, etcétera, etcétera, y se ha perdido todo ese esfuerzo. Pero el hombre de Dios, el hombre de Ja Elohim, descubriendo el lugar, dijo dónde cayó, cortó un palo, una madera, representando al árbol de la vida que es Jesús, sanidad para nosotros y para las naciones, representando esa arca de salvación que nos pasa de un lugar a otro lado, la misma que utilizó Noé y su familia en tiempos de justicia y de juicio, lo mismo que utilizó Noé en tiempos de justicia y de juicio, después de cumplirse un tiempo de cautiverio del pueblo de Israel en Egipto, y flota en ese acto milagroso, flota el hierro. Déjeme decirle de que es tiempo de milagros. Y ahí, unido a este audio o a este video, declare conmigo en esta celebración del Tu B'Shevat, aunque no estamos celebrando el año nuevo del árbol conforme a uno de los años nuevos judíos, el año nuevo del árbol judío, pero sí estamos declarando un tiempo de milagros. Declare tiempo de milagros. ¿Por qué? Porque las circunstancias son difíciles y porque cosas que hemos hecho con esfuerzo se han perdido, y que salgan a flota y se han recuperado esos esfuerzos que hemos hecho. Les voy a mostrar una imagen del escudo de la ciudad hermosa de Armenia, departamento del Quindío, en la República de Colombia, una de las ciudades del eje cafetero,
tiene un tronco de árbol y está el hacha ahí clavada. Se compra, yo tuve durante mucho tiempo en mi casa el hacha con el tronquito, lo venden como emblema de la ciudad, una artesanía muy hermosa. Si usted no conoce Armenia Quindío, no se vaya del planeta Tierra sin conocer esta hermosa ciudad del eje cafetero colombiano, donde no solamente podrás degustar el mejor café del mundo, sino los mejores plátanos, banana, bananos dulces, deliciosos, donde la yuca, que es una raíz del trópico, eh, de esos países tropicales, una raíz eh, como la yuca, se esponja y es supremamente deliciosa. Tierra de agua, tierra donde fluye la leche y la miel. ¿Sí? Ahora, no lo mire desde la connotación negativa, un hacha con la connotación negativa de que están depredando la naturaleza. Fueron culturas de colonización antioqueña o paisa, como se le dice en Colombia, que hicieron productivas ese hermoso, esas hermosas semillas de café traídas desde la península arábiga, desde Etiopía. Y en este nuevo mundo, en este continente americano, el mundo se degusta con el mejor café del mundo. Representa, como dice ahí, trabajo y civilización. Pero vamos al tema de lo que es en el mundo espiritual que gobierna el mundo natural. Voy a utilizar un término un poco brusco, le digo el hachero, no sé si existe o si lo estoy inventando, no estoy seguro. Es el juez. Ese juez hace juicio contra Siria, contra los que hacen leyes. Dice en Isaías capítulo 10, y tiene que ver con los consejos municipales, asambleas o diputados departamentales o diputados provinciales o senados de estados en países donde hay federaciones de estados, pues también tiene que ver con los congresos de las naciones. El hachero, que es el juez soberano, hace juicio a los que hacen las leyes y a los que las ejecutan, no solamente a la parte legislativa, sino a la parte ejecutiva. Castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asur, de Asiria, y la arrogancia altanera de sus ojos. Este es un mensaje no solamente para comunidades de tipo religioso, sino para gobiernos, para los que hacen las leyes, para los que las ejecutan, para los que autoridades tributarias, autoridades militares y para la población en general, que estamos llamados a darle comida al que no tiene comida y vestido al que no tiene. Y es un llamado para la población en general, no es una responsabilidad necesariamente de los gobiernos. Y no tiene que ver ni siquiera con nuestra situación económica, es que de nuestras dos camisas le demos una camisa al que no tiene y de que de nuestras dos provisiones de alimentos le demos al que no tiene. El hambre se erradicaría de la faz de la tierra si dejamos de pensar en que es una responsabilidad de los gobiernos o de los filántropos o de las fundaciones y lo entendiéramos como un tema de la sociedad civil. Versículo 15 dice, ¿se enaltecerá el hacha contra el que la empuña? Es tiempo de la justicia del Eterno. Y viene también tiempo de justicia contra Tiro. El sistema de Tiro, el príncipe de Tiro, el rey de Tiro, tiene que ver con todo ese sistema económico del mundo que oprime a las naciones. Élites beneficiándose, pocas empresas haciéndose ricas a merced del empobrecimiento de la población mundial. Que se levante el hachero con el hacha en este tiempo para hacer un llamado. No estamos hablando de sistemas, de sistemas políticos del hombre, estamos hablando de que Dios finalmente, cansado de que los sistemas del hombre no traen justicia sobre la tierra, algo hará contra Tiro. Algo hará contra Tiro. Dice Ezequiel 26:9, tus torres destruye
con hachas. Ahora, los ejércitos de Jehová de los ejércitos, de Yahweh Sebaot, destruyen esas torres de esos sistemas económicos que oprimen a las poblaciones en general a nivel mundial. Dice en el versículo 12 que esas riquezas y esas mercaderías son saqueadas. En el mundo, y quiero citar las palabras del apóstol Pablo en Efesios 6, no se imagine que estamos hablando de personas. Nuestra lucha, nuestro conflicto, no es contra personas de carne y sangre, no es contra personas naturales o físicas, es contra entidades espirituales que están en las regiones celestes haciendo maldad, utilizando a personas que dentro de sus filosofías, dentro de sus prácticas, dentro de su forma de ver el mundo, dentro de su cosmovisión, son injustas económicamente contra la demás población. Eso tendrá que tener un cambio. Le corresponde a Jehová de los ejércitos, y es en su espíritu, y por su palabra, por su espada, por sus caballos de guerra, por sus ángeles, por sus ejércitos, por esos hacheros, esos ángeles de hachas, que utilizan hachas, y esas hachas que destruyen esos sistemas económicos de injusticia, y declaramos un nuevo tiempo, un tiempo de justicia sobre las naciones. Hemos visto en esta sección de Management of Spiritual Tools, gestión de herramientas espirituales, hoy el hacha. El hacha. Bendiciones para todos. Dios continúe a cada uno bendiciéndole. Dice las bienaventuranzas de Mateo 7, Mateo 5, perdón. 5:7, bienaventurados los que hacen misericordias, porque ellos tendrán misericordia. Ahora, los que no han hecho misericordia en un año donde han tenido todas las oportunidades para hacer misericordia, no es que les estemos deseando mal, es que los tiempos de misericordia se acaban y Dios empieza tiempos de juicio. Y si estamos en tiempos de crisis global, pues solo Él es misericordioso con aquellos en los cuales Él desea ser misericordioso, o en los cuales tienen depósitos de misericordia porque han hecho misericordia con los demás, con el prójimo. Y los que no han hecho misericordia, pues aténganse a la justicia de Dios en este tiempo. Él es soberano para hacer llegar de cualquier manera la justicia de Él sobre todos los sistemas económicos y políticos de sobre la faz de la tierra. Soy William Neira, desde México, en gestión de herramientas espirituales. Bendiciones para todos.